Una propiedad en el litoral tiene dividida a toda una familia, pero un testigo clave dejará en jaque a todos sus protagonistas. Muy buenas tardes, abre la sesión doña Carmen Gloria, tocaya mía, y doña María Angélica. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo pedí que viniera mi hermana María Angélica para pedirle, por favor, que desistan tú y tu esposo en comprar la casa del Quisco. Los 40 millones que le dieron a mi mamá no los vale. Son 2 terrenos. Pero y tú sabes perfectamente que yo pero fue trabajo... un deseo de mi papá. No Yo importa, no mi papá llamé falleció. a mi papá. No. Mi papá me pidió que que quería hablar con mi esposo, Nano, que quería hablar con él después de un cambio de sonda. Resultó que él lo citó cualquier tarde, Nano fue a la semana siguiente y no teníamos idea para qué fue citado. Llegó el momento de tomar tecito y mi papá le dice, tal cual, Nanito, te vendo la casa, porque quiero vender esta casa para comprarme la casa en el cementerio. Estábamos de testigo, mi mamá, mi hermano, yo y mi hija que llegó a dejar un queque. Y mi papá le dice a mi esposo, le dice, quiero que ustedes se queden con la casa. Esto quedó de acuerdo y mi esposo le dice a don Gustavo, vamos la próxima semana a Casablanca a hacer los traspasos de las formalidades. Exacto. ¿Cuándo falleció su papá? El 5 de abril del 2021. Hace Y esto poquito. fue la primera, cuando él me pidió que Nano fuera a hablar con él, fue el 1 de marzo que veníamos de vuelta de un cambio de sonda porque él tenía una sonda abdominal y había que cambiarla cada 15 días. Ya, o sea, la historia es que su papá, un mes antes de fallecer, Exacto. más o menos. Él fue a pedirle a mi esposo, fue el día 11 de marzo. Ya, por eso Ya, más falleció en menos. abril. Exacto. Casi un mes antes de fallecer, se reúne con la familia, con alguna parte de la familia, y les expresa la voluntad de querer venderle la casa. Exacto. Ya. Y lo que usted solicita es que no se... No la compren porque es ¿Por qué? el único lugar de descanso, de vacaciones que yo he tenido. Pero Desde la que- casa era de su papá. Sí, correcto. Él tiene derecho a decir lo que quiera. Sí, correcto, correcto. Yo, en realidad, mi papá, nosotros no nos informaba al clan que éramos... No Él tenía era por qué. propietario. No tenía... Sí, él era el dueño. No, sí, está Sí, bien. pero déjeme aclarar ese punto, porque tienden a pensar que los padres tienen que pedir permiso, autorización no, o avisar a los exactamente. hijos. Los padres no tienen esa obligación no existe. Correcto. Legalmente pueden disponer de sus bienes como ellos quieran. Exactamente. Su Sí, padre correcto. estaba casado Sí, Sí, sociedad con la mamá de conyugal. ustedes Sí, y la mamá está viva. Está viva. Sí. Y ella ¿Estaba en conocimiento de esto? Sí, lo conversaron ¿Y esta entre casa era de ellos. la sociedad conyugal? Sí. La decisión era de ellos dos nomás. Sí. No tenía que preguntarle a nadie. A nadie Correcto. más. No, era informarnos, en el No, sentido no de tiene ninguna no obligación. como correspondía. obligación, sino que, porque yo le voy a decir algo, mire, esa vez cuando yo llevé a mi papá de urgencia porque le dio COVID, de eso falleció, estaba en urgencia, él adentro lo estaban atendiendo y yo me quedé afuera con el esposo de mi cuñado, Fernando, y me dice, Carmencita me dice, yo voy a seguir adelante con la compra, con tu mamá haciendo el trato de la compra en la casa del Quisco. No, le dije, yo no tengo cabeza en estos momentos, le dije, no sé, Pero no después fue más así. adelante. Porque Entonces me dice, pero mire, lo único que quiero dejarte claro, que tu situación de ir al Quisco con tu niñita no va a cambiar en nada. eso no iba a cambiar. En eso nada. no iba Depende a cambiar. quién compre, porque si compra Sí, un po. tercero ajeno, Exactamente. No, por supuesto. va a cambiar. Si compra la hermana y la hermana quiere seguir, que usted siga Exacto. yendo, maravilloso. Además que aquí hay un detalle. Yo, la verdad es que mi papá hizo el trato con mi esposo. Yo no tenía ni siquiera, hablando como son las cosas, derecho a opinar, porque el dinero yo no lo tenía ni Ah, lo y fijaron tengo. un precio. Sí. ¿Y cuál era ese precio? 40 millones, ese es el valor que puso mi papá. Ya. Entonces, mi papá, y ahí 43 me Nano había le dicho mi dijo mamá. que
tenía que esperar porque tenía un depósito a plazo. Y fijaba la fecha, retiraba los dineros y hacían todo este ¿Y ese trámite. precio se pagó? Sí. ¿Se le transfirió a su papá? A mi A mi mamá. mamá. A su mamá. O A sea, mi su mamá. mamá Cuando tiene fa- 40 millones. Cuando falleció mi papá, ¿Ya? mi papá ese día, perdón, cuando mi papá hizo le dijo a Nano a mi marido, perdón, de que quería vender esa casa para comprarse una casa en el cementerio, nos mostró, sacó un volante de lo que quería y todo, porque había mandado a mi hermano a averiguar al cementerio. Y cuando falleció él, mi esposo le transfiere a mi sobrina porque nosotros quedamos en cuarentena por COVID. Mi papá falleció de falleció COVID. por COVID. Sí. Entonces, quedamos en cuarentena y la única que podía venir de Yoyeo era mi hermana que vive allá con mi sobrina. Su hermana Jimena. Jimena. Ya. Mi esposo le hizo transferencia a Carlita para que hiciera la reserva. ¿Carlita es la hija de Jimena? Sí, Ya. la reserva de esta sepultura. Y después, en el momento que ya se canceló el total de la sepultura y Nano le hizo la transferencia para cancelar la sepultura, o sea, canceló la sepultura. Pagar. Pagó la sepultura. Exactamente. Y después le canceló el saldo a mi mamá de O sea, los la suma entre el pago de la sepultura 40 y la millones. transferencia fueron los 40 40 millones, que era que la había suma que acordado su con mi papá papá. solicitaba. Aquí yo personalmente yo creo que era la voluntad de mi papá porque él estaba contento de que se iba a quedar, no íbamos a quedar nosotros, porque le dijo, estoy contento que se van a quedar ustedes con la O sea, casa. seguía siendo una casa familiar. Sí, Sí. pero ¿Y yo qué le en molesta a usted, yo en entonces? ningún Resulta momento... de que mi cuñado, como le estaba contando, que cuando estaba mi papá dentro en urgencia y estábamos nosotras, bueno, él me dijo que no iba a variar en nada eso, que yo iba a poder ir igual al No iba a cambiar en nada. igual con mis 3 hijos. Pero resulta que llegó este verano, ¿ya? Y mi hermana me dijo, yo no me voy a meter en nada en la venta de la casa No, porque es porque un no- trato entre mi papá y Nano. Ya. Ya le dije, ningún problema. Pero llegó el verano, yo trabajo, yo dependo de 15 días de mis vacaciones, ¿ya? Y resulta Pero, que ella no fue Carmen, por digna. Dios, era cosa que llamaras a Nano y le pidieras los digna 15 de haberme días. dicho, Carmen Gloria, ¿cuándo vas a tomarte tus vacaciones? Como siempre. Y no debiera ser al revés, que usted la llamara y le dijera qué día. Porque yo estaba Exactamente. esperando a mi cuñado, porque él me ofreció eso. Exactamente. A ver, si yo me quiero ir de vacaciones, yo le digo a mi jefe qué días me gustaría que me diera, más allá de que si él puede o no puede en esas fechas. Yo aviso dónde voy al lugar donde quiero ir, cuáles son los días que yo quiero ir, más allá de que sean compatibles o no con la que la gente dispone. Pero si yo me quiero ir de vacaciones, y me siento en el living de mi casa a esperar que mi jefe me pregunte cuándo, puede ser. a que la casa que arriendan me diga cuándo, Mire, lo voy a decir, sí puede ser que a lo mejor, pero yo esperé la situación porque pero, como ella... señora, usted me está hablando de un problema de coordinación, no de prohibición o de obstáculo para que usted vaya a la Es que propiedad, a eso ¿o no? iba, sí, también un poco prohibición, porque ella como empezó a disponer la casa para sus hijos, su nuera, su consuegra, entonces yo Si la dije, compró, pues. pero que Además no es nada que legal, lo porque la otro- posición, ¿Cómo nada legal? la posición efectiva todavía no sale, ¿No firmaron finalmente la escritura de compraventa? no. La de compra y venta, no, pues No, sí, nada. quedó todo en nada porque Y resulta- transfirieron el mi dinero, papá- mi transfirieron papá el falleció. dinero sin haber hecho ningún documento formal de compraventa. No. Exactamente, porque mi papá, Es parte cuando de mi iba a ir con mi herencia. Por esposo eso lo a que yo Casa sé. ¿Y Blanca, quién le devuelve a ella los 40 millones? Mi mamá, porque los tienen en un depósito, mi mamá. Yo Y le mi dije, mamá mamá, no es una toques persona- nada. Espera, pero no habla las dos juntas. Sí, pero ella dice que ya adelantaron un pago que sirvió para pagar la sepultura de su papá. ¿Usted está dispuesta a pagar la sepultura de su papá para reintegrarle completamente los 40 millones al marido de la señora? Mi único dispersamiento era relajarme, irme al Quisco. pero a ti no te importa lo que está sintiendo mi mamá, no te importa el bienestar de mi mamá, no te importa... Lo que pasa es que la Fernanda, ¿con cuánto tiempo de anticipación te pidió? 2 semanas. No fue así, perdóname. La casa se queda Nano con él. Y no hay nada más que dar. ¿Hasta cuándo? Encuentro que era una petición
tan banal, un problema tan banal de mi hermana. Y a raíz de este problema, su madre tiene 35 millones en el banco que no ha querido ni tocar. Estoy que devuelvo esa plata, me dice Carmen Gloria, porque ahí está, estoy que la devuelvo. ¿Por qué estaría que la devuelve su mamá? Porque ella le está haciendo presión. Yo no me voy a meter en nada en la venta de la casa porque es un trato entre mi papá y Nano. Es la decisión de mi esposo, señora Carmen Gloria, la que yo voy a respetar y me voy a poner en mi derecho también como señora de él. No vamos a poder ir, yo era el único lugar que tenía para veranear. ¿Usted está dispuesta a pagar la sepultura de su papá para reintegrarle completamente los 40 millones al marido de la señora? Los 40 millones los tiene mi mamá. Pero sí, señora, ella dice que pagaron la sepultura de su papá ¿Ya? más el saldo que lo tiene su mamá. ¿Ya? Entonces, hay que reintegrarle los 40 completos si es que ustedes quisieran Correcto. anular la compra. Por lo tanto, usted tendría que sacar de su bolsillo parte de la sepultura de su papá para reembolsarle lo que se pagó. Que mi mamá a mí me informó que eran 43 millones. Y, Ahí y la plata está ahí, me son dijo Carmen 40 Gloria, yo no he millones. tocado nada en la plata. No Y son inclusive, 43. Este verano... Señora Carmen Gloria, ¿a usted no le parece un pelín, un poquitito egoísta en pedirle a toda su familia que disponga de un bien para que tenga aseguradas sus vacaciones solamente? Yo lo veía por parte de mi herencia también, la verdad. Pero es un bien de todos, no solo Sí, suyo. un bien de todo. Entonces yo eso le dije yo a mi mamá. Aquí Cuando sí, ella me yo- dijo, estoy que devuelvo esa plata, me dice Carmen Gloria, porque ahí está, estoy que la devuelvo. Y le dije, mamá, ¿pero por qué ¿Y usted por no qué estaría que coordinó? la devuelve su Porque mamá? ella le está Porque- haciendo presión. No. A mi mamá la No, dejó de hablar, no, se no, enojó no. por todo esto. No, dejó mentira, de sí hablar me a mi comunico hermano. con ella. No, a mí me bloqueó. Yo quise hablar con ella cuando le mandó un mensaje a mi esposo de manera Para cobrarle justamente esa palabra como cuando estábamos en irrespetuosa y urgencia. vulgar, la manera tan agresiva. No, si no A fue mí tan me agresiva. tildó, Yo le dije a mi hacia mi cuñado persona me que tildó por de favor, malas maneras y yo traté de llamarla para aclarar la situación. O sea, llevan Y un año ella y medio me discutiendo bloqueó. de esto. ¿Ah? ¿Un año y medio discutiendo sobre esto? No, No había hablado con ella nada. Yo empecé No a hacer hacen- la posición efectiva porque... Doña Carmen Gloria, ¿usted sabía la intención de su papá, todo lo que comentamos al principio, de vender la propiedad en 40 millones a una de sus hermanas para quedar, siguiera estando dentro de la familia la propiedad? ¿Sabía eso? ¿Conocía eso? Sí, sabía. Sabíamos no, todo. A mí me comunicó Fernando, a mí me dijo eso. Y de mi mamá después me comentó que efectivamente... Ya, o sea, quería- ¿tiene certeza que era un deseo de su papá? Sí, era un ¿Y por qué deseo. quiere pasar por sobre un deseo de su papá para un beneficio personal? Además, Porque Espérame. la verdad, como le decía, yo trabajo, arriendo, Señora, sí, yo todos sé. trabajamos, todos tenemos Sí, escuela. sí, Mi correcto. pregunta es bien precisa. Correcto. Usted, sabiendo, conociendo y teniendo certeza que era un deseo de su papá, ¿por qué pretende pasar por encima del deseo de su papá solo en un beneficio personal? Porque yo sé que no, por la actitud de mi hermana este verano, yo sé que no vamos a ¿Qué poder actitud? asistir más. ¿qué actitud? No vamos a poder ir, yo era el único lugar que tenía para veranear. No fue mi pregunta, y mi pregunta solo ratifica mi presunción. O sea, primero está su deseo, su beneficio de vacaciones que el deseo de su papá. Tu petición es tan ambiciosa, es tan... yo creo que el deseo de mi papá, de todas Y maneras, entonces, pero lo otro que también encuentro injusto de que los 40 millones no los vale la casa. A la casa hay que hacerle Yo sé que muchos él arreglos. cambió el escenario Está con con la muerte termita. de mi papá. seguramente, pero está la con opción de termita. ponerla en venta a un tercero la deja en peor condición para tener alguna expectativa de vacaciones en la casa. Además, Mire, aquí hay, Esa es la propiedad, ¿cierto? hay un código Sí. de honor. Sí, Hay un código de honor que creo ¿En qué que... playa está esta propiedad? en el Quisco, En el Quisco. cerca de Algarrobo. Lo que pasa es que este verano mi mamá me dijo, Carmen Gloria me dijo, parece la que casa la hay que María hacerle Angélica muchos tiene arreglos. disponible ya las Está fechas con de la termita. casa y quería que arrendáramos termita. una casa que antes arrendamos que queda más o menos en diagonal a la casa de mis papás o de ella.
Y yo le dije, pero mamá, ¿por qué vamos a arrendar? Me dijo, no, para que te vayas tú con las niñitas y voy yo. Pero las niñitas trabajan igual Sí, que yo tú. sé, pero los íbamos míos a pagaban arrendar entre arriendo. todas. Eso era el fin. Señora pero- Carmen Gloria, ¿y si su papá no hubiera fallecido? No, por la casa, a lo mejor, no sé si mi cuñado hubiera respetado la promesa que me hizo de que no iba a variar nada, que yo iba a ir igual. Porque yo en realidad, bueno, ellos tienen la suerte que Me viajan. impacta, todo pasa por su propio beneficio nomás. Es que- ¿Qué pasa de don Fernando, que es su marido y testigo también de esta causa? Buenas tardes, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola. Así que su suegro, estando aún con vida, pero ya con complicado de salud, conversa con usted para ofrecerle, venderle la propiedad. Sí, exactamente. Sí. Esa fue la petición que él me hizo. ¿Por qué nunca formalizaron esa compraventa? Porque desgraciadamente pasó todo el problema de la... Se contagió con COVID. Claro, cuando fuimos a la posta, porque tenía un problema de la sonda, el don Gustavo. Y no hubo tiempo de hacer nada más. ¿No? Él tenía una enfermedad de base, además de... Él tenía primero una sonda abdominal que ya la tenía 9 años, pero era por una mejor calidad de vida porque él tuvo una prostatitis crónica. Ya, o sea, Y- tenía una enfermedad de base, De base. se contagió Exacto, de COVID exacto. y termina Y falleciendo. al cambio de sonda... Y él, cuando le ofrece la compraventa, la venta de la casa, fue antes de contagiarse de COVID. Sí, Ah, sí, ya. antes. El 11 de marzo. Perfecto. O Él sea, él falleció el pretendía 5 de- realizar todas las formalidades, entonces que iba a tener tiempo para aquello. Iban a Se ir- contagió y no pudieron ir a la notaría ni Exactamente. hacer Eso los fue documentos. el tema. Había que ir a Casablanca a hacer el cambio de escritura y él le ofreció, le dijo, vamos Ya. la próxima Don semana. Fernando, ¿y qué opina usted de la actitud que está teniendo doña Carmen Gloria? No sé, no muy... no es una forma de hacer, digamos, la petición que ella quiere, porque no tiene ningún sentido. No, la verdad que no. Porque lo que ella dice que... O sea, yo la verdad que no me acuerdo mucho lo que yo le dije a ella. Pero si hablamos, porque desgraciadamente dejamos de hablar por todo el tema de De la casa. entonces a nadie de la familia de Angélica, si ella me dice que quiere ir, no sé, por una semana o 15 días, obviamente le voy a decir que no hay problema que vaya, pero la compra... Pero hay que coordinarlo, me parece, pero como- obvio, y la compra va a Una obviedad tremenda que hay que coordinarlo. lo único que nos complica a nosotros es hacer la compra de... Pero aquí el comprador es usted, don Exactamente. Fernando. También está la hermana Jimena. ¿Qué opina ella de este tema? Está de acuerdo, yo hablé con ¿De acuerdo ella con qué? Y me dijo que seguía todo lo que nosotros habíamos acordado de cederle O sea, ella los estaría derechos a dispuesta. mi mamá, A la mamá. a la mamá. ¿Y don Gustavo, su otro hermano, qué opina? También, exactamente lo mismo, de que no es justo de que nosotros como hijos saquemos provecho de algo que les costó a ellos, Mi mamá tiene que disfrutar y gastarse la plata ella, no para nosotros. A mí encuentro que uno vela por los hijos, pero llega un momento en que yo quiero el bienestar de mi mamá, porque mi mamá trabajó hasta marzo de este año. Es una persona lúcida, la admiro, la recontra que te admiro, tiene una capacidad. ¿Qué edad tiene su madre? Mi mamá tiene 84 años Ay. y tiene yo en el verano fuimos al Quisco con ella y me dio pena verle su cara de tristeza después de una conversación que encuentro que era una petición tan banal, un problema tan banal de mi hermana, por dónde pasar las vacaciones, cuando yo sé que se llamaba Nano. Y a raíz de este problema, su madre tiene 35 millones en el banco que no ha querido ni tocar. Ni tocar. A mí lo único que quiero es que alguien coordine que
dar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, las fechas que se puede ir se pueda ir uno al Quisco, tenerlo como un bien, como lo tenía mi papá, un bien en común de Pero familia. usted se da cuenta que su cuñado pagó 40 millones por ese derecho y usted simplemente quiere tener los mismos derechos No, que él, lógico, no. Sí, sí, sin o haber sea, pagado ni uno. yo pensando en que va Adem- a salir la además, posesión efectiva, no sé. Quiero acotar y no me algo. gustaría tampoco. Dígame. Este verano, mi mamá era primer verano que iba a estar, digamos, sin mi papá. Y le dije, mamá, nos vamos a ir, vamos a disfrutar, vamos a irnos a la casa y vamos a disfrutar para que te relajes. Y de partida le dije, y vamos a aprovechar porque hay que sacar unos pinos que si se encienden se quema todo. Entonces le dije, vamos a aprovechar de ver maestro para hacer... Estaba mi hija, estaba la hija de ella también con nosotros vacacionando y estaba mi nieta mayor. Éramos 5 mujeres. La verdad es que mi mamá se relajó bastante. Igual los espacios hacen recordar. Obvio. Recordaba a mi papá porque mi papá esa casa la quería mucho. Yo no tengo culpa de que él le haya querido vender la casa a mi esposo. Que el caballero tomó la decisión que le parecía más razonable y beneficiosa para la familia. Porque obviamente él necesitaba ese dinero, quería tener Exacto. disposición de ese dinero. El papá decide vendérsela y gracias a Dios, don Fernando podía comprarla a don Fernando para que la casa continuara siendo de la familia. Pero evidentemente que para compartir algo que le cuesta dinero, 40 millones, no es una suma menor, a don Fernando, tengo que tener buena relación con él. Yo no puedo pretender llevarme pésimo con él y más encima decirle, y pásame la casa para irme de vacaciones a tu casa. No. Es que es lo que yo veo acá, pues. Lo que yo veo acá. O sea, ¿cómo él va a tener buena disposición para coordinar la fecha con usted, para darle las facilidades a usted, si resulta que acá usted no quiere firmar el contrato, no quiere nada y te devuelvo los 40 millones y devuelve mi casa? Entonces, Y mi mamá, hay una consecuencia de lo que uno hace. No, sí, Los estamos de actos acuerdo. traen consecuencias. Y aquí, claro, para mí es imposible no empatizar con la postura que ella dice que tiene doña Jimena, don Gustavo y ella misma, doña María mi Angélica, mamá. con la madre. O sea, es la casa de los padres. Y si don Gustavo, padre, estuviera con vida, hubiera firmado los contratos, Sí, ya la está, casa sí. sería de don Fernando y a usted Sí. no le quedaría más que estar... Sí, no, estamos totalmente de acuerdo. No, sí, estamos totalmente Don de Fernando, acuerdo. ¿algo más que agregar? No hubo ningún contacto con Carmen Gloria para... Por lo que escuché, la Pero- hija de ella sí. Sí, pues ella fue con Lo que Angélica, pasa es que sí. la Fernanda, ¿con cuánto tiempo de anticipación te pidió? 2 semanas. Y tú le aplazabas y le decías, no, que está la Eli está con la mamá, quieren estar otra semana. no fue así, tiene que no fue esperar". así, Entonces perdóname, eso yo lo que perdóname. Tú no estaba sabes esperando. porque no estabas ahí. Entonces mi hija miente. Tú no estabas ahí. Lo que pasa es que la Fernanda, ¿con cuánto tiempo de anticipación te pidió? 2 semanas. Y tú le aplazabas y le decías, no, que está la Eli está con la mamá, quieren estar otra semana. No que fue hacer así, un- que no fue esperar. así, Entonces yo perdóname, eso yo lo que perdóname. Tú no estaba sabes esperando. porque no estabas ahí. Entonces mi hija miente. Tú no estabas ahí. Entonces la Pero si su Fernanda hija pasó- finalmente fue, ¿o no? Sí, estuvo una sí fue semana ella. justo que porque mi mamá la 10 llamó y días. le dijo que ella también iba- Mentira, la Lo que llamamos pasa- nosotras. Sí, espera. Lo que pasa de que mis vacaciones, o sea, las vacaciones era mi mamá me avisaba, Carmen Gloria, porque ella trabajaba en un colegio, me voy al Quisco, te vas conmigo, listo, llévala, listo. No, me iba yo con mi mamá, siempre con él. Y ella le daba fecha para que estuviera con su familia sola aparte, y mi hermana de yoyeo, generalmente iban los niños, se iban cuando yo estaba. Entonces, llega un momento que yo este año en realidad a lo mejor fue la postura muy cómoda de esperar, pero como él me dijo eso cuando estábamos en el hospital, entonces yo dije, bueno, la Angélica está organizando las fechas, porque como le dijo eso a la Fernanda que tenía que esperar para una semana, entonces yo dije, ya, voy a esperar que me llamen y me digan, o por último un fin de semana largo, que me fueron un día jueves, un viernes. Y después ella ¿Y también dijo eso, comunicó eso? no.
Y después ella dijo de que nadie más iba a ir a la A casa mí si no me había escribió alguien mi de ellos. sobrina, porque quería ir ella. Si son 4 familias, es esperable que haya complicaciones en definir la fecha. Dicho Don y Fernando, hecho. ¿quiere acompañar a su mujer en esta audiencia mientras hacemos pasar a nuestra psicóloga Pamela Lagos? Perfecto, sí. Lo otro que quería aclarar, Carmen Gloria, si bien es cierto mi sobrina, ella quería ir y yo no le puse obstáculo para que fuera. Todo lo contrario. Yo estaba contenta porque dijimos, vamos a ver puras mujeres, incluyendo a mi mamá y a mi hija. Y lo otro que queríamos sacar esos pinos y había que contratar una retroexcavadora con un trabajo de esa magnitud, con gente, yo dije, imposible. Incómodo para todos. Entonces, no, llamé a Nano y le dije, aquí voy a parar todo porque no se puede. Habemos 5. Yo dije, me regreso a Santiago. Acá en Santiago estaban todos contagiados con COVID. En resumidas cuentas, nos tuvimos que quedar allá más del tiempo que yo había programado por el problema de COVID. Sí, eso es lo que yo decía hace un rato, que habiendo 4 familias, es predecible que ocurran dificultades, incluso con amigos. Uno puede pasar que, pucha, se me enfermó alguien o pasó algo en el trabajo, no voy a poder irme cuando quiero. O sea, esas cosas pueden ocurrir, son parte de la vida. Ojalá pudiéramos tener todo absolutamente predecible y establecido, pero la vida no es así, pues, Pamela. Comunicarnos como es debido habría solucionado todo el tema acá. Sin embargo, yo siento que acá estamos viendo una punta de la situación. Hay más de base. Si bien esta es una familia que se llevaba muy bien, son hermanos que se llevan muy bien, tengo entendido que es la mamá y el papá eran los que generaban y coordinaban a estos hermanos. Llama mucho la atención y me costó mucho llegar a entender qué pasaba acá, porque esto se había transformado en un problema si al parecer el resto de la familia estaban todos de acuerdo. Y efectivamente, hablando con Carmen Gloria, ella me dice que siente que hay una suerte de desventaja de ella frente a sus hermanas. ¿Por qué, Carmen Gloria? Estoy separada, todo el mundo a lo mejor, saqué adelante a mis hijas, no tengo casa propia, arriendo. Mi único dispersamiento era relajarme, irme al Quisco. Era lo único que tenía. Pero a ti no te importa lo que está sintiendo mi mamá, no te importa el bienestar de Era mi lo mamá, único no que te quería. Pero mi importa, mamá las me había platas son propuesto de arrendar ellas. la casa de Las al frente, platas de ella. para que Ella no tiene fuéramos. todo el derecho de gastarle en lo que Y yo quiera. no sé por y ahora qué. la tienes amarrada ahí. Yo la admiro porque tiene un don de la palabra, siempre la he admirado, un don de la palabra. Y este verano... Más que admiración parece crítica. y este verano, mi mami sí efectivamente fue con ella cuando fue con mi hija. Y hubo un episodio que por eso mi mami me dijo, Carmen Gloria, arrendé, en que mi mamá se puso a llorar porque yo estaba en Yoyeo con mi hermana y todos los días llamábamos a mi mamá. Mi hermana todos los días en la mañana, temprano, llama a mi mamá. Y ese día la notamos rara y me dijo la Jimena, me dijo, ¿sabes qué? Está rara. No supimos qué, llamó a la Angélica para preguntarle qué es lo que había pasado, no le dijo, no, ella no comentó. No, fue así, tú no sabes. Bueno, y después, las cosas no son como tú dices, la Fernandita me dijo, no, mamá, que pasó algo. La Yeya se puso a llorar, la Yeya no debió haber opinado en algo que no le correspondía, que eran unas nietas de ella. Y yo le dije, pero ¿cómo una mujer de 65 años no tiene la conciencia que está discutiendo con una mujer de 84, que es su mamá? ¿Por qué no se quedó callada y no fue a así, mayor? Carmen. No fue así, tú no estabas presente. Fue por algo. Yo Bueno, los no soy detalles- partidaria. los yo detalles como no abuela, interesan, yo no soy. El tema de mi mamá puntual ahí, que estábamos conversando. Bueno, pero no lo pasó bien en el fondo. El tema era de que uno como abuelo no tiene el derecho de golpear ni a los nietos. No. Uno tiene, ni a ningún niño. Ni a nadie. A nadie. Entonces, yo le digo, mamá, le digo yo, tú no puedes decir eso porque
Yo por lo menos quiero que mis nietos tengan buenos recuerdos míos y para eso están sus papás, para guiar y enseñar y educar. En ese Ya, tono, y llegó un momento en que mi mamá, es cierto, mentalidad ya como más antigua, digamos, Eran con otras otra formas de mentalidad, crianza, sí, con estoy de otra acuerdo. mentalidad. A raíz, no voy a decir el por qué, ya, pero a raíz de eso se levantó enojada porque de lo que yo le había debatido y me dijo, golpeó la mesa, mi mamá tiene un carácter fuerte, golpeó la mesa y me dice, te lo doy firmado, que las niñas van a querer más a los otros abuelos que a ti. Ya, pero estamos hablando, creo nosotros. que es innecesario entrar en un Sí. detalle, Pamela. Estamos hablando de una diferencia de crianza o de la forma de crianza Exacto, entre la madre y exacto. una hija, las dos adultas, Exacto. y esas cosas pasan. Esas cosas pasan en cualquier persona que tiene abuelas o Sí. bisabuelos vivos, saben que ese tipo de Discusiones son discusiones habituales. generacionales son tremendamente habituales y también que es muy habitual que cada uno cuente su lado. propia Sí, es versión. una de las premisas de Václavic de la comunicación, que uno siempre mira su lado de la historia. Y ese episodio que ustedes acaban de contar, Era nuestro. y no debería haber sido más que una anécdota dentro de las Ahora a mí vacaciones familiares. me que llama son mucho más la días. atención, Pamela, que doña María Angélica dice, se pone a discutir con la madre, etcétera. Ella hace todo un análisis, pero discúlpeme, ella está acá discutiendo por una decisión de la madre y rebatiendo una decisión de sus padres que quiere anular y que quiere revertir en beneficio personal. Está haciendo lo mismo, a lo mejor en otro tono, a lo mejor en otra forma, pero la consecuencia es la misma. Absolutamente, y anulando la decisión de estos papás Claro. en base a esta sensación que ella misma me dice y que acá también lo reafirma, que ella siente que estas hermanas, y lo voy a decir textual, me decía, bueno, ellas tienen marido que las ayudan, ellas económicamente están mejor. Sí, pero son distintas realidades y ante eso uno asume las decisiones. El gran tema acá, creo yo, no son solo ustedes. Es que acá está la señora Yolanda, viva, en plenas facultades. Exacto. Yo pude hablar con ella. Te y la está muy tenemos al complicada. teléfono, y antes que tú nos cuentes, doña Yolanda, ¿cómo está usted? Bien, señora Carmen Gloria, muy bien. Estoy escuchando, pero realmente no sé cómo es posible que estas cosas eran lo que acabo de escuchar de esa. Yo tengo mi carácter también y me ha gustado siempre educar a mis hijas como debe ser. Entonces, cuando uno ve algo malo por ser un nieto que hace algo, está la mamá para llamarle la atención. Yo no debí nunca haber tocado eso. Sí, lo Fue mi aclaramos, culpa. lo aclaramos, doña Yolanda. O sea, eso no tiene mayores vueltas. Son fue intercambios mi de culpa opinión eso. habituales, generacionales, como decía Pamela. Sí. No resiste mayor análisis. Quien tenga a su Exacto. mamá o a su abuelo viviendo en la casa sabe de lo que estamos hablando. Pero Yo lo quiero pasé bien conocer... este verano. Sí, el contacto más bien, el interés que tengo es conocer cuál es su decisión, porque imagino que esta venta fue conversada con su marido, con don Gustavo, fue una decisión de los dos, se realizó y seguramente si don Gustavo no hubiera fallecido, hoy día la historia sería otra. Exacto. Entonces- Yo voy a respetar lo que él pensó y pensaba hasta el final. Él quería que Nano se quedara con la casa porque siempre le gustó. Y yo respeto su decisión. Eso lo conversamos los dos. En cuanto a la plata, era poca. Cualquiera puede decir que regalamos la casa, pero no fue así. A la casa hay que hacerle varias cosas. Tuvimos antes una persona que estaba interesada. Vio el piso, vio que había termitas y poco menos que quería que le bajáramos más el precio. Pero es la decisión de mi esposo, señora Carmen Gloria, la que yo voy a respetar y me voy a poner en mi derecho también como señora de él. La casa se queda Nano con él. Y no hay nada más que dar. ¿Hasta cuándo? Esto ya me tiene molesta me tiene molesta. Comparto absolutamente su postura y la respeto. Usted es la dueña de casa hasta que la vida decida otra cosa y como tal tiene todo derecho a expresar su opinión porque está en pleno uso de sus facultades mentales, está ejerciendo un legítimo derecho que las leyes además protegen. Doña Yolanda, además,
nos explicaba su hija María Angélica que de los 40 millones se pagó directamente la sepultura de su marido. Exacto. Y el resto, el saldo, usted lo tiene ahí y no ha querido Está- tocarlo por esta dificultad que tienen. Está en el banco a mi nombre, el banco era mi nombre, y ahí está toda la plata, lo que quedó. Lo que quedó de los 40 Ya. millones, sacando los 3.500.000 de la sepultura. Ya. Y lo otro que quería confirmar con usted. Sabemos que doña María Angélica está de acuerdo con esto por razones obvias y que por lo tanto ella no tiene ninguna objeción. Nos dijo que don Gustavo y doña Jimena estarían dispuestos a cederle los derechos que a ellos les corresponde a usted para que no se mueva esa plata y quede a disposición suya. ¿Es así? Exacto, Es- exacto. Ya. Mi hijo y mi hija. Sí. O sea, la Exacto. única dificultad que usted tendría sería con doña Carmen Gloria. Carmen Gloria, que yo no sé por qué, porque yo los quiero a los 4. Me imagino. Entonces, para mí ha sido una pena muy grande, señora Carmen Gloria, todo lo que me ha hecho esto, Carmen Gloria, porque yo la quiero montones, a sus hijas las adoro, son mis nietas favoritas. Entonces no le hallo, yo no sé cómo más explicarle, pero esa decisión yo la tomo ahora y respeto la decisión de mi marido. Perfecto. Yo voy a tratar de ayudarle acá con nuestro equipo para que busquemos una solución y un acuerdo entre su familia Por que permita favor. la convivencia, recuperar la convivencia que tenían. Muchas gracias, doña Sí, Yolanda. señora Carmen Gloria, de pasada no tiene nada que ver, pero mi esposo siempre veía su programa, le gustaba mucho, le agradaba mucho a usted. Muchísimas gracias. Para mí es un honor Imaginé saber que eso. iba a hablar con usted, nunca, jamás imaginé que iba a hablar con usted. Así que Sí. la felicito por todo lo que usted hace, porque es muy bueno. Muchísimas gracias. Ojalá nuestra capacidad fuera para estar cada día más cerca de ustedes, Exacto. que ese deseo que tienen algunos de poder tenernos cerca se convierta en una realidad. Estamos trabajando para poder lograrlo. Muchísimas gracias, doña A usted, Yolanda. señora Carmen Gloria, mucho gusto. Igualmente. Tal como tú adelantabas, pudimos corroborar que doña Yolanda está clarísima. Tiene muy clara su decisión, tiene muy claro sus derechos y está dispuesto a exigirlos. Es una mujer clara, firme. Creo que hay que aprender de eso. Dos grandes cosas que me gustaría decirle. En todos los duelos hay una reorganización familiar. Se cambian los roles porque se saca parte del engranaje y hay que rearmarse. A veces no nos gusta cómo se rearma. Pero elegir ser parte de ese ensamble nuevamente puede cambiar todo porque también puedo elegir salirme. Y vemos muchas familias que después de duelos quedan disgregadas. Esa es una elección que tienen que hacer. Y en base a esa elección, a veces, y acá quiero hablar con Carmen Gloria, a veces la vida nos hace mirar al lado y encontrar que todo el mundo es más feliz que uno, que a los otros se les hace más fácil. Pero la verdad es que cada quien acá elige ser feliz con su propia realidad y convivir con la del otro. Cuando yo aprendo a ser feliz también con la alegría del otro, todo se hace mucho más fácil. Sin duda, además aquí existe la posibilidad de que todos disfruten en familia los logros de una de las integrantes de la familia. Entonces, en lugar de disputarlo y compadecerme, puedo disfrutarlo. Pero uno decide. Muchas gracias, Pamela. Yo voy a ir a la pizarra solo para explicar una parte que yo creo que no amerita mayor análisis, pero por si acaso. Teníamos, cierto, que en el árbol familiar estaba don Gustavo, padre, y doña Yolanda, que conocimos gentilmente a través del teléfono. Ellos tuvieron 4 hijos, que es doña María Angélica, acá presente, con su marido don Fernando, don Gustavo, que doña Yolanda nos dijo que estaba absolutamente de acuerdo en cederle los derechos a ella, lo que también es ratificado por doña María Angélica, doña Jimena, que está en la misma postura, y finalmente doña Carmen Gloria, que es la persona que está acá reclamando. Esta casa se habría vendido en 40 millones, o se pretendía vender en 40 millones, ¿cierto? De esos 40 millones, 20 serían de don Gustavo y 20 de doña Yolanda, como socia de la sociedad conyugal. Los 20 de don Gustavo, como él falleció en abril del 2021 y se hizo la posesión efectiva de él,
La casa corresponde 50%, o sea, perdón, la herencia que le queda a don Gustavo serían estos 20 millones más otras propiedades que podría tener o otros dineros que podría tener, bienes que podría tener. Estos 20 son los que pasarían a la herencia, porque los otros 20 son de doña Yolanda en su calidad de socia. Nadie puede tocárselos, no son herencia. Solo estos 20 son herencia. De esos 20 se reparten entre sus herederos 1, 2, puse el 3, 2, 3, 4 hijos, más la cónyuge sobreviviente. Entonces, la cónyuge se lleva el 25% de los 20 millones. Si me lo pueden calcular, no me traje ese cálculo. Y los hijos se llevarán el saldo. 25% de 20 millones, 5 millones. 5 millones. Y los hijos, 15 millones. ¿Cuántos hijos son? 4. O sea, los hijos se llevan 15 dividido por 4. 3 por 4, 12, 3 millones y fracción. Más o menos. En el peor de los casos, si usted insistiera en su postura de que quiero que me paguen, de que quiero que etcétera, etcétera, anular la compraventa, no existió compraventa, por lo tanto no hay nada que anular. Don Gustavo y doña Jimena están de acuerdo en cederle a la madre. Y doña María Angélica ni hablar porque ya le cedió. Entonces la única que quedaría en discordia sería usted. Entonces, como la herencia al caballero son 20 millones y usted está en discordia, ok, te pagamos tus derechos. 3 millones y fracción. Yo no estoy Además pidiendo, del trato- yo no estoy pidiendo la plata. Carmen Gloria. Yo no tenía... Por eso póngame atención. Usted no puede impedir lo que haga doña Jimena, ni don Gustavo, Me estoy- ni doña María Angélica. Y ellos están en su libertad de actuar, Sí, consagrada en la ley, tienen el poder para decidir cederle a la madre, que fue lo que hicieron. Y en eso usted no puede obligarlos, ni vía judicial, ni por ninguna vía, a que no lo hagan. Es una libertad que a ellos les pertenece, es un derecho de ellos. Y ellos ya decidieron, lo van a hacer. La única que no quiere hacerlo es usted. Entonces ellos podrían decidir, te compramos tus derechos. O pueden decidir usar la propiedad y como los derechos los tiene la madre, impedirle a usted ingresar. ¿Para qué llegar a ese extremo? Usted dice, yo no quiero el dinero. Ok, no quiere No, esto. no quiero la plata. Yo lo único que Quiere quiero- prohibir la venta de la casa. No se puede, ellos están en su libertad de hacer lo que quieran. Entonces, si no quiere el dinero y tampoco puede prohibir la venta de la casa, señora, le queda una sola alternativa. Respetar la voluntad de su padre y tener buena relación con su familia. Es su papá el que decidió esto. Y es su mamá quien, por esta falta de relación o de coordinación o de respeto a la decisión de su padre, hoy día tiene 35 millones en el banco que a los 84 años le pueden servir para tener una vida maravillosa de lo que le queda, que no puede tocar porque tiene miedo de las reacciones. Es de una injusticia tremenda. Si solo basta pensar que si don Gustavo no hubiera fallecido hace un año atrás, Ah, sí, usted no tendría nada No, que sí, lo tengo opinar claro. ni que reclamar al respecto. lo tengo claro. Yo no Me sabía parece que, que no había tan claro. salido, que había salido la posición No. efectiva. Da lo mismo, la posesión efectiva la puede tramitar cualquiera de los hijos, cualquiera de los herederos. Y es un trámite que beneficia a todos. Correcto. ¿Qué quiere decir? Disculpa, Carmen Gloria. Es que aparte de los 40 millones, en marzo del 2011 yo me hice cargo de todos los gastos. 2021. Perdón, 21, me hice cargo de todos los gastos de la casa. Por ejemplo, la casa está en un condominio, hay que pagar los gastos derechos comunes. socios. Hay que pagar todo Las lo que ha pasado. contribuciones. las Me contribuciones. imagino. Entonces, eso tengo que, Caballeros, tengo que subir una sumar solución. a lo que he hecho. Una solución que creo que deja de depender de la voluntad o de los deseos de doña Carmen Gloria. Y la hago porque me siento obligada a responder con altura de la confianza que doña Yolanda y alguna vez, como ella me contó, don Gustavo tuvo en nosotros o en nuestro programa.
Firme la cesión de derechos con don Gustavo en favor de su madre. Firme la cesión de derechos de doña Jimena en favor de su madre. Ya. Y firme la cesión de derechos de su madre a don Fernando. Ok. Con eso, ustedes aseguran que el único derecho que queda pendiente es de la señora Carmen Gloria. Ok. Y si ella en algún minuto iniciara alguna acción y no llegara a acuerdo con ustedes y quisiera vender la casa, solo van a tener que pagarle esos cerca de 3 millones que están ahí y se acaba el problema. Pero se asegura que su madre pueda disponer de ese dinero como quiera, sin que se sienta amarrada. Se aseguran de lo que ustedes están invirtiendo en esa casa no vaya a quedar en el aire. Y si me permite aún más, incluso esta cesión de derechos que hacen sus hermanos podrían tener establecido un usufructo de por vida en favor de doña Yolanda. Ya. Y así la protegemos completamente. Completamente. Es lo O que sea, pensaba hacer, ¿ah? Cesión de derechos de don Gustavo a doña Yolanda, de doña Jimena a doña Yolanda Sí. y de doña Yolanda a don Fernando, conservando ella el derecho de usar y gozar de la propiedad. Perfecto. Y ahí quedamos redonditos, protegidos, sin que nos afecte la decisión de doña Ok. Carmen Gloria. Si doña Carmen Gloria decide sumarse a esto, maravilloso, qué bueno por la memoria de su padre. Si no lo quiere hacer, bueno, nadie puede obligar